tardes, queridos hermanos, o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Es un placer estar con ustedes una vez más para continuar con nuestra serie, La revelación de Dios a través de la Biblia. Este es nuestro tema número 3 y vamos entonces a continuar con esta temática. Para ello, los invito a que inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo día que nos das. Gracias por una nueva oportunidad, Señor, de abrir tu palabra. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que dirija nuestra mente, que nos dé entendimiento y sobre todo, Señor, que tu palabra transforme nuestro carácter. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el tema anterior hablamos de la importancia del idioma griego para entender las Sagradas Escrituras. No quiero decir que tenemos que aprender griego, pero es importante si podemos tener algún diccionario, alguna concordancia que nos ayude a entender e interpretar mejor las Escrituras. Una gran cantidad de vocablos que se usan en la medicina viene precisamente del griego. Por eso es recomendable que el estudiante de medicina se familiarice con el idioma, porque eso le va a facilitar el aprendizaje de la vasta y difícil terminología médica. Es importantísimo. El idioma griego, la cultura griega impactó al mundo e incluso hasta hoy mismo todavía sigue impactando. Lamentablemente esta herencia lingüística no se dio con el hebreo y el arameo, los idiomas en que se escribió el Antiguo Testamento. Pero no hay que ignorar que la influencia del hebreo está en nuestro idioma castellano. Hay que recordar que a raíz de la expulsión de los judíos en el siglo II de nuestra era, muchos de ellos emigraron a lo que es hoy España, o la península ibérica, que en aquel tiempo se le conocía como Tarso, con otros nombres, península ibérica, España, como la conocemos hoy en día. Así que los judíos emigraron en el siglo II, muchos de ellos, a la isla ibérica. Y por eso entonces el castellano fue influenciado, muchas de las palabras y terminología, influenciado por el idioma hebreo. Todo esto sucedió hasta que finalmente fueron otra vez expulsados en el año 1492, cuando España se unificó en un solo reino y los reyes católicos expulsaron a los judíos de España. En acuerdo con el clero y el rey de España, los judíos fueron expulsados. Les dieron solamente dos alternativas: o se hacían católicos o se iban del país. De manera que los que optaron por irse del país, entre el clero y el rey, despojaron a los judíos de sus bienes, de sus negocios, y tuvieron que salir solo con la ropa que llevaban. Los que decidieron quedarse fueron forzados a convertirse al catolicismo, y algunos optaron por cambiarse el nombre, o el apellido más bien, incluso los nombres, porque recuerden que el idioma hebreo influenció el castellano, y por eso muchos nombres vienen de nombres bíblicos en España, como José, María, Felipe, etc., Santiago, influenciado por, ¿verdad?, la presencia de judíos en España. Así que los que decidieron quedarse pues tuvieron que ser forzados a convertirse al catolicismo y cambiarse. Muchos de ellos se cambiaron los nombres e incluso los apellidos, optaron por adquirir apellidos patronímicos, como Sánchez, Pérez, Martínez, González, etc.
y también algunos apellidos toponímicos como Valencia, como Toledo, etcétera. Eso es lo que sucedió con la influencia hebrea judía en territorio español. Vamos a otra parte. En ese tema vamos a rezar un poquito después para, ¿verdad?, cómo es que los españoles los judíos en España, para evitar ser perseguidos, tuvieron que hacer varias cosas, y una de ellas pues era cambiarse el nombre, cambiarse los apellidos. Regresaremos en otra ocasión a esa temática. ¿Cómo se escribió la Biblia y se transmitió al mundo? En su sabiduría el Señor situó al pueblo judío, hebreo, en lugares estratégicos y en momentos oportunos, a fin de poder transmitir su palabra a toda la humanidad del modo más eficaz y más seguro. Los documentos bíblicos fueron transmitidos por escribas. En la Biblia se menciona mucho a los escribas. La primera persona que se le atribuye el título de escriba en la Biblia fue a Esdras. Y vamos a leer un texto del libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Dice de la siguiente manera: subió de Babilonia Esdras, era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Primera vez en las Escrituras que se menciona el título de escriba, se le atribuye a Esdras, que salió con muchos del pueblo judío, que regresaron a Jerusalén después del cautiverio. Muy bien, materiales de escritura. A lo largo de la historia se utilizó la piedra, el metal, la arcilla, la ostraca, el papiro, el pergamino y el papel, en forma de tablillas, rollos, códices y finalmente en forma de libros, como los tenemos hasta hoy. En relación con la Biblia, los materiales más importantes fueron el papiro y el pergamino. El papiro es un material que se fabrica de la planta que lleva su mismo nombre. Su uso era muy común en el antiguo Egipto, hasta la intervención del papel, o la invención, del papel por parte de los chinos, y se expandió por Siria y Egipto durante los siglos VII y VIII de nuestra era. El papiro más antiguo que se conoce se remonta al año 2470 a.C. El pergamino se fabricaba con pieles de animales bien tratadas y transformadas en hojas finas y lisas. Según Plinio, el uso del pergamino se remonta a la época de Eumenes II, rey de Pérgamo, el cual se vio obligado a utilizar ese material, después de que Ptolomeo IV, rey de Egipto, prohibiera la exportación de papiro de Egipto a Pérgamo. Así es como se empezó a utilizar el pergamino, que viene pues derivado del mismo nombre de la ciudad, Pérgamo. No tenemos a nuestro alcance ninguno de los manuscritos originales. Eso es verdad. Los más antiguos que se conocen son los rollos del Mar Muerto, que datan de los siglos I y II antes de Cristo. Sin embargo, eso no le resta autoridad a la Biblia o credibilidad. Sin embargo, entonces, esos escritos han sido bien preservados. Los rollos del Mar Muerto, obviamente, es parte de ese material, es una prueba contundente de cómo los escribas de antiguo mantuvieron, viva la Sagrada Escritura, copiando de los libros, de los rollos originales.
A lo largo de la historia, el pueblo de Dios, manos piadosas que trabajaban como copistas de los antiguos manuscritos, preservaron esos documentos que hoy se pueden ver en las bibliotecas, en los museos, en diferentes partes del mundo. Vamos ahora a nuestro texto, Lucas 10, 25 al 28, hablando de la importancia de interpretar correctamente las Escrituras. Lucas 10, 25 al 28. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. La lectura de la palabra de Dios es crucial para entender y tener una vida espiritual saludable. Pero más importante que leerla es cómo la entendemos. Es lo que Jesús le preguntó aquí al escriba. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Dos cosas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Y lo dice, ¿cómo lees? En realidad quiere decir cómo lo interpretas tú. Entonces el escriba empezó a escribir lo que él entendía y Jesús le dijo, has entendido correctamente. Haz eso y vivirás. Así que la interpretación de las Escrituras es de vital importancia. Más adelante hablaremos de algunas reglas de interpretación que en teología se le conoce como hermenéutica. Y vamos a hablarlo en otro tema para ver los parámetros, los lineamientos para dar una interpretación correcta a las Escrituras. Así que más importante que leerla, necesitamos darle la interpretación adecuada. Hay que leer la palabra, pero hay que tomar en cuenta que la manera como la leemos determina nuestra relación con Dios y la relación con los demás, las demás personas. Hay una crisis en cuanto a una interpretación correcta de la Biblia. Hay miles de religiones que dicen tener la verdad y practicar la doctrina correcta. Otros leen poco o nada de la Biblia. Otros ni siquiera consideran la Biblia como la única regla de fe o doctrina. También hay cristianos sinceros que sí aceptan la Escritura como regla de fe y doctrina, pero la entienden mal. Peor aún, algunos hasta la han modificado para adaptarla a sus propias creencias o credos, doctrinas, creencias inventadas por el hombre. Y eso es lamentable. Veamos otra vez el texto brevemente, que estamos en Lucas 10, 25 al 28. La pregunta de Jesús al escriba, ¿qué está escrito en la ley? Y la otra pregunta que le hizo, ¿cómo lees? Leer, pero también cómo interpretas tú las Escrituras. Y en su respuesta Jesús le aseguró que había respondido o había interpretado correctamente. Ve y haz tú lo mismo, le dijo. Noten que es un doctor de teología y él hace la pregunta no porque quiere saber. Dice ahí mismo que lo hizo para probar a Jesús. Si tú usas la Escritura solamente para probar una doctrina o para contradecir o debatir, no te va a traer ningún beneficio espiritual. La Biblia es la palabra de Dios y en primer lugar tiene el poder para transformarnos. La doctrina es importante, pero lo más importante es tu relación con Dios a través del estudio, la meditación de las Sagradas Escrituras.
La doctrina acerca de Dios ejerce una influencia poderosa en nuestras creencias fundamentales. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Aquí se refiere al Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Obviamente el Nuevo Testamento todavía no existía. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue en el año 62 y es la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. De manera que cuando se dice aquí, Pablo dice toda escritura, se refiere mayormente al Antiguo Testamento. Veamos un texto que es fundamental, no solo en la fe israelita, pero también en la fe de cada uno de nosotros. Y está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Dice así. Esto es en relación a la deidad. Obviamente por falta de tiempo no profundizamos en este tema, pero poco a poco les vamos a ir dando material en cuanto a la deidad, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Okay? En cada tema estamos agregando la doctrina acerca de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. No pierdan de vista esa parte, uno es. Deuteronomio 6, 4. Este pasaje es conocido como la Shama, porque inicia con el verbo oír, Shama. Moisés ordenó que debía repetirse estas frases cada mañana al iniciar el día y por la tarde a concluir el día. Todos los días el pueblo israelita fue instruido por Moisés a repetir este texto. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Es interesante notar que las veces que se repite, se menciona el nombre de Dios en este versículo y el uso del término Elohim, otro título para Dios. El uso también de la palabra Echad al final del versículo. El Shema se refiere a Dios 3 veces. Fíjese otra vez. Oye, Israel, Jehová, uno. Nuestro Dios. Aquí ya no es Elohim, no es Jehová o Yahvé. Aquí es Elohim. Y otra vez repite, Jehová, uno es. Jehová, Elohim, y vuelve otra vez a Jehová. O Yahvé, que es lo más exacto, lo más correcto en cuanto al nombre de Dios. El Señor Yahvé, nuestro Dios Elohim, y el Señor Yahvé es uno. Este texto pone de manifiesto la unidad de esencia de Jehová, de quien ya se sabe que es el único Dios verdadero. Recuerden que en el Antiguo Testamento este tema de la Trinidad no era tan obvio, y hay muchas razones por eso, que vamos a ver más adelante. En el Nuevo Testamento no, en el Nuevo Testamento es obvio, se ve más específico, se revela con mayor claridad acerca de la deidad. 3 personas distintas que forman el único Dios verdadero. Y por eso aquí en este versículo, que es clave para hablar de la deidad, lo repite 3 veces el nombre de Dios.
Así que ese texto pone de manifiesto la unidad de esencia de Jehová, de quien ya sabemos es el único Dios verdadero. Este mismo término se usa para el hombre y la mujer, por ejemplo. Jesús dijo, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y ya no son dos, serán una sola cosa, una sola carne. Es el mismo término que se usa aquí en Deuteronomio. Ya no son dos, son una sola cosa. El Nuevo Testamento indica que la Santísima Trinidad, de paso, la palabra Trinidad no la van a encontrar en la Biblia porque es una palabra compuesta. Y está bien, que quiere decir simplemente tres personas divinas. La Trinidad está misteriosamente ligada como una única unidad. Notemos lo mismo en Mateo 28 para concluir aquí. Mateo 28, 16, que es la gran comisión. Después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos en un monte en Galilea y se despide con estas palabras. Capítulo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron. ¿Se dan cuenta? Después de que Cristo concluyó su obra redentora de haber venido a este mundo como uno de nosotros, ahora acepta la adoración, porque Él es Dios, Dios en la carne. Cuando lo vieron, lo adoraron. Recuerden que solamente a Dios se adora, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, pero no es un nombre, son tres. En el nombre, singular, porque hay un solo Dios verdadero. Pero se compone ¿de quién? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y nos vemos hasta la próxima. Pero despidámonos con una breve oración. Agradecemos, Padre Celestial, tu palabra. Gracias por el ministerio de la deidad a favor de cada uno de nosotros. Bendícenos al despedirnos en el nombre de Jesús. Amén.